Quédate, relatamos historias de la forma más ancestral y primitiva de comunicación oral. Con el inmenso poder de nuestras voces, aprenderás de nuestras memorias. La Etnia Podcast. Bienvenidos. El primer trabajo que hice de investigación fue una guía llamamos aquí un resumen de información, de contenido, y la materia tiene que ver con las culturas históricas latinoamericanas precolombinas o prehispánicas. Y yo saqué una guía con el comportamiento poblacional latinoamericano, y tú sabes que a nivel latinoamericano, igual que a nivel mundial, en el planeta se da ese fenómeno de que el hemisferio norte es más desarrollado que en el hemisferio sur. Sí. En términos predominantes, porque cuando hablamos en términos como el tema que vamos a tocar hoy, de culturas que se dicen que provienen de otros sitios fuera del planeta, nos encontramos con casos curiosos de que la mayoría de las civilizaciones desarrolladas de la antigüedad están en la zona sur del planeta y no en la zona norte. ¿Qué te parece? Vea, pues. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Irak, de Jordania, de la misma Siria, de que en la antigüedad se llamaba Sumeria, Mesopotamia. Cuando Sí. tú hablas de los incas en el sur de América, cuando tú hablas de la misma Atlántida, que ya vamos a hablar ahora cuando hablemos formalmente en el programa de la ubicación geográfica que se le ha solido dar, te vas a dar cuenta de que grandes civilizaciones, como en el caso de las asiáticas, que predominan en la zona sur de los hemisferios de la Tierra, están en el hemisferio sur, excepción de China, que está en el hemisferio norte. Pero África, India, la misma Sudáfrica, estos países de la arábigos, y están en la zona media hacia abajo del planeta. Sin embargo, por supuesto, hay culturas como la céltica, que es una gran cultura planetaria, como la cultura china, que es que es del norte, como la cultura norteamericana, y bueno, y así otras culturas más, pero... Nuevamente bienvenido, Milton, muchas gracias por estar en el podcast La Etnia. Mi nombre es Carolina Abril desde Bogotá, Colombia. Este es nuestro último capítulo con Milton. Con este cerramos la tercera temporada de La Etnia. Espero que hayan disfrutado de los episodios anteriores y que de esta manera pues también puedan darse una vueltica nuevamente, repetir algunos si les gustó, que lo puedan compartir con sus amigos o familiares. Así que Milton, el día de hoy nos trae una historia, una gran historia, y sería el broche de bronce o de oro para cerrar esta temporada. Así que los micrófonos son todos tuyos. Bueno, de nuevo, Jenny, Carolina, muchas gracias por todo este proceso que hemos vivido, ya prácticamente creo que 2 meses que hemos estado grabando. Y la verdad que estoy muy complacido y agradecido por llegar a tantas personas de tus canales, de tus distintas plataformas, de las redes actuales, con un poquito de mi conocimiento, un grano de arena para aportar a tu podcast y al gran conocimiento universal que nos rige a todos los seres humanos, que todos lo sabemos, lo que pasa es que lo tenemos dormido. Y de hoy vamos a tratar de un tema que de verdad no hay cómo darle nombre, pero sí decirte que es un poco diferente al resto de los capítulos anteriores, pero como bien tú lo dijiste, es un cierre. Yo no diría si es de bronce, si es de oro, ya lo dirán
tus seguidores, pero pienso que es un cierre de una experiencia que he tenido, de las tantas que he tenido en el mundo, en parte paranormal, en el mundo de las canalizaciones que me han llegado a través de unos amigos, canales o medios y de mi propia persona, y también de manera directa y experiencias vividas durante mis anécdotas de vida sobre civilizaciones que nos han visitado o que hemos tenido en el planeta Tierra, unas abordadas de la manera histórica tradicional conocida, como en los libros de texto de primaria, educación media y universitaria, y otros abordados bajo investigaciones que todavía están en pleno desarrollo, pero que se iniciaron miles de años atrás, de manera paralela al conocimiento escrito y al conocimiento académico tradicional. Entonces, quiero empezar conversando con un título o con una premisa que normalmente se dice al final, pero la voy a decir ahorita, porque algo así como en la penúltima a esta, decíamos que a partir de la cuarta dimensión, es decir, una vez que nos vamos de este plano terrenal hacia otras dimensiones superiores, con el proceso que llamamos muerte física, decíamos que esos seres que están en esas dimensiones están vivos. Tengo que decirte que en el planeta Tierra han existido muchas civilizaciones que nos han dejado huellas, existen muchas en el interior de nuestro planeta y en el exterior de nuestro planeta y en nuestro planeta, que están vivos, pero que están en algunas dimensiones, unas en cuarta dimensión y otras en una dimensión híbrida entre la tercera y la cuarta, que es el motivo por el cual mucha gente, estoy seguro, pero segurísimo, como que me llamo Milton González, de que en este podcast van a conocer una información que nunca han escuchado en los libros, porque han sido transmitidas por canales amigos en Venezuela. Canales llamo yo personas que son medios, que han canalizado información, y algunas que son públicas, como una que voy a nombrar, que es escritora, la profesora y licenciada Carelis Lugo, profesora de la Universidad Central de Venezuela, que escribió un famoso libro, Okinkei, de una civilización latinoamericana o ubicada en Latinoamérica, pero cuyo origen se cree que viene de otra parte. Entonces voy a organizar la información del podcast en una visión un poco general, a manera de reseña, como lo he hecho en todos los capítulos que hemos trabajado, y luego terminar específicamente en dos grupos ubicados en América, uno en la Sierra Nevada colombiana, ubicado en la parte noreste de nuestra querida Colombia, tu país, ¿verdad? En la Sierra de Nevada de Santa Marta. Y Sí. otra civilización ubicada en la confluencia del Amazonas, peruano, boliviano y brasileño, una zona selvática en contraposición a la zona montañosa de gran altura de la Sierra Nevada, pero que no deja de ser por ello muy importante. Entonces, antes de terminar con esas dos civilizaciones, voy a nombrar o voy a citar algunos pasajes históricos de algunos argumentos que investigadores de civilizaciones fuera de la Tierra han estado explicando por muchos años, y que actualmente, con el nuevo sistema de televisión por cable que tenemos en nuestro planeta Tierra, podemos acceder a canales como Discovery Channel, como History Channel, como Biography, como Infinito, canal argentino, y otros canales más que se han dedicado a la investigación permanente de fenómenos paranormales y de civilizaciones fuera de la Tierra. Entonces, en primer lugar, debo aclarar,
salvaguardando tu responsabilidad como entrevistadora, de que los conocimientos que voy a transmitir son enteramente de mi responsabilidad y de mi experiencia y en gran parte de mi conocimiento directo. Así Claro que sí. excluyo de toda responsabilidad y de toda creencia a ti. Y si en algún momento llego a molestar o a hacer ruido o a ofender a alguna persona que escuche el programa, me disculpan, pero es lo que por mi experiencia puedo transmitir. Bueno, en primer Manos a lugar, la... sí, voy a decir que nuestra civilización terrestre, a pesar de lo que muchos creen, no vinimos de una sola oleada, de una sola migración. Estás escuchando La Etnia Podcast. Fue migración de otras partes, de otros lugares fuera de la Tierra a nuestro planeta. Hay varios estudiosos, entre ellos, me gusta siempre nombrarlo para que la persona vean que tengo mucha información documentada, científica y no inventada, para que lo puedan ubicar ahora por Google de manera muy fácil. Voy a citar personas como, por ejemplo, el investigador ya fallecido norteamericano Charles Berkeley, el famoso escritor de tantos libros, pero uno muy famoso, El Triángulo de las Bermudas. Una zona electromagnética de campos electromagnéticos especiales ubicada alrededor de las Islas Bermudas, nuestro planeta, en las cuales se han sucedido una serie de fenómenos a raíz de los años 50, de desaparición de naves marinas y de aviones o de naves aéreas, de las cuales todavía no se tiene información. También voy a citar a un suizo que todavía vive y lo pueden ubicar todos los días por las tardes y las noches en un programa fijo que hay en History Channel sobre las influencias alienígenas, es decir, las civilizaciones fuera del espacio terrestre, que se llama Erich von Däniken. Erich von Däniken es un suizo de 86 años que ha escrito muchos libros, entre ellos uno muy importante que es El mensaje de los dioses. Y se me olvidaba que el famoso norteamericano que nombré Charles Berkeley escribió un libro que sirvió de base a una película, Recuerdos del Futuro, que fue un nombre que él le dio a todos esos legados antropológicos de Tiahuanaco, la egipcia, la griega, la romana, la sumeria, la equivalente al país de Irak hoy, o Mesopotamia, también a Siria, Jordania, a la misma isla de Pascua en nuestro continente americano, y una serie del sureste africano, Nueva Zelanda, y una serie de puntos geográficos en que estos autores, como Erich von Däniken, Rodolfo Benavides, famoso autor de Los Caballos de Troya, otro escritor menos conocido, pero para mí de gran valor y de gran formación en lo que a mi cultura sobre este tema se refiere, una persona peruana, periodista, Yosik Ibrahim, que escribió un libro. Yo visité Ganímedes, mi preparación para Ganímedes en la década al comienzo de los 70, en el año 71 y 72. Y también otra persona científica, como el caso de una arqueóloga alemana, Carola Bexier, y más recientemente un científico que estoy seguro que la mayoría de las personas que van a escuchar este podcast lo conocen, que es Stephen Hawking, famoso descubridor de los agujeros negros. Él falleció el pasado año. El que estaba parapléjico en una silla de ruedas, se permitía a través de una computadora, a través de pensamiento, de ondas de pensamiento electromagnética, le daba su mensaje. Bueno, sí. Todos estos científicos han logrado demostrar
y otros muchísimos más, pero miren, muchísimos más, han logrado demostrar de que nosotros en la Tierra fuimos poblados por varias oleadas. Y ya voy a resumir, se tratan de 3 oleadas básicas, que las tomo de 2 autores. Uno del peruano Yosik Ibrahim, el escritor de Yosit de Ganímedes, y otro de un venezolano llamado el ingeniero, filósofo y escritor venezolano, que nació en el siglo XIX y murió a mediados del siglo XX, Francisco Aniceto Lugo, un gran ingeniero que se formó en los Estados Unidos en varias ramas del saber, fue filósofo, fue investigador de ovni o ufólogo, y fue un gran científico, un gran ingeniero astrofísico. Ellos determinaron, estos 2 autores, de que la Tierra básicamente ha estado poblada por 3 grandes oleadas de habitantes. La primera, conocida como Lemuria. Lemuria es el famoso planeta gigantesco que se cree aproximadamente que existió 80.000 años, entre los 80.000 años y los 40.000 años antes, perdón, hace 80.000 y 40.000 años, perdón, no antes de Cristo, sino hace aproximadamente entre unos 80.000 y 40.000 años. Existió Lemuria. Para que nos ubiquen geográficamente los oyentes, estaba ubicada, era un gran continente de animales y hombres gigantes de gran estatura, de 3 metros aproximadamente, que existieron en lo que hoy se conoce como el sureste africano, Nueva Zelanda y Australia. Es decir, la unión entre el continente que llamamos hoy en día Oceanía y parte de África. En esa zona geográfica, en el Pacífico, existió un gran continente gigante que se llamó Lemuria, donde existieron unos habitantes que son los que conformaron originariamente la raza negra, la que hoy conocemos como la raza de color negro. Esta raza, una raza primitiva, no fue de grandes adelantos como las posteriores, pero dejaron algunos restos arqueológicos que cuando desaparecen, producto de un cataclismo, como han desaparecido todas las que han existido, es decir, por un desequilibrio terrestre de reacomodo, donde se combinan fenómenos climáticos como olas, tsunamis, terremotos, huracanes y una serie de reacomodos electromagnéticos de la Tierra como un gran imán que termina produciendo unos grandes diluvios, unas grandes inundaciones, y la mayoría de las civilizaciones que habitan estos cataclismos desaparecen y otras sobreviven milagrosamente, bien sea protegidos en algunas zonas del planeta como cuevas, zonas subterráneas o en la profundidad de los mares, y luego emergen posterior al cataclismo y son las que luego se cruzan con las restantes razas que no han poblado y forman lo que hoy somos hoy en día, los humanos que hoy somos hoy en día. Posterior a esta segunda oleada existió la llamada raza amarilla, perdón, la llamada... Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Okay? Te perdí Sí. por un momento. Sí, ya te escucho, pero okay. ahorita te decía, sí, que la raza decía amarilla. la raza sí, amarilla o conocida como, perdón, la raza roja, disculpa, la raza roja o conocida, o sea, con piel cobriza, con piel color canela, llamada los Atlantes, la famosa Atlántida, conocida así gracias al nombre que le dieron el sabio filósofo griego Platón y la cultura egipcia, acuñaron ese nombre de Atlantes, de llamarlos Atlantes. Los Atlantes, para este autor venezolano, Aniceto Lugo, para este autor peruano, Yosik Ibrahim, y para varios autores, entre los que cité, Eric Bogdani, Ken Charles Berley, JJ Benítez y otros más, han demostrado que no son una civilización humana cualquiera,
porque tuvieron un desarrollo tecnológico de tal magnitud que nos superaron en mucho de lo que hoy somos hoy en día. Y es increíble que si una civilización existió aproximadamente unos 30.000 años atrás, la primera existió entre 80.000 y 40.000, y luego 30.000 años hacia acá existió una llamada Atlantes. Esos seres tengan mayor desarrollo evolutivo por los estudios que se han encontrado, los restos que se han encontrado con respecto a nosotros. Y voy a citar algunos ejemplos que la gente puede ver en televisión, en YouTube y en cualquier libro. Por ejemplo, la famosa isla de Pascua, en nuestro continente americano, en el Pacífico, los famosos megalitos que existen en Stonehenge, en Inglaterra, y un cordón cercano a Stonehenge que se descubrió hace pocos años, en el siglo XX, finales del siglo XX, que es un cordón de megalitos de 5 metros de altura que se descubrieron a escasos 3 kilómetros de Stonehenge, ese famoso círculo megalítico que existe en Inglaterra. También tenemos las famosas pirámides egipcias, que si bien no son de la época atlántida, tienen que ver con los conocimientos heredados de la Atlántida, con asesoría de esas personas que sobrevivieron al cataclismo que hizo desaparecer la Atlántida en varias zonas geográficas del mundo. Por eso que vamos a encontrar, cuando este cataclismo pasa y las inundaciones pasan, vamos a encontrar, Jenny, restos arqueológicos como osamentas, animales, petroglifos, huesos, restos arqueológicos en diferentes zonas del planeta, como el África Central, el centro de Europa, el norte de América, la zona sur de América como Perú, el Imperio Incaico. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Como en la zona centroamericana y norteamericana, como los mayas y los aztecas, como en zonas de Australia, zonas como la China, que también existieron pirámides. Y vamos a encontrar una serie de construcciones que testifican de que la Atlántida fue un gran continente que existió. Se supone que inicialmente lo ubican, como su nombre viene de Platón, en el Océano Atlántico, a diferencia de Lemuria, que existió en el Océano Pacífico. La Atlántida, como su nombre lo dice, existió en lo que hoy se cree es el país de Portugal, es decir, en la zona sur occidental de Europa, en lo que conforma la península hispánica, donde están España, Portugal y una zona del mar contigua a ese país. Por allí se cree que geográficamente estuvo inicialmente el núcleo principal de la Atlántida, pero que luego del cataclismo se dispersó para diferentes zonas. Una de esas zonas en las cuales se dispersó fue la América. Ajá. Sí, lo que estás tratando de decir es que después del cataclismo hubo personas de esta raza que se pudieron ubicar en otras zonas diferentes. Sí, correcto. Y sobrevivieron en mayor cantidad que la primera raza, que Lemuria. Entonces, fíjate cómo vamos hilando poco a poco. Surge la raza negra, luego surge la raza cobriza. Algunos la llaman también raza amarilla, la raza atlántica. Y por último, la tercera gran oleada, la famosa raza blanca, que es la conocida bíblicamente en el Génesis o en el Antiguo Testamento como la raza de Adán y Eva. La raza que se llama, según los estudiosos de estos fenómenos extraterrestres, la raza adámica. Es decir, no es que hubo un Adán como un individuo como hace aparecer el Génesis, no. Entonces, es decir, un conjunto de hombres y de mujeres que formaron una raza llamada adámica, porque existió un ser que llamaron Adán, que
proveniente de una civilización exterior, al igual que el Atlante se cree que vino de Venus, del planeta Venus, que es uno de los 4 planetas cercanos al Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, los 4 planetas más cercanos del sistema solar al Sol. Luego tenemos Júpiter, luego tenemos Neptuno, luego tenemos Saturno, luego tenemos Urano y luego tenemos Plutón, que es el 9º, el último más pequeño. Entonces, Aunque se cree científicamente que de Venus, han dicho que Plutón ya no correspondía a ser un planeta, ¿no? bueno, todavía hay discusión, porque así también se han descubierto nuevos planetas. Entonces se dice que si se aceptan los nuevos planetas que son pequeños, como Plutón deja de ser para algunos lo que llaman un asteroide o una luna, un satélite, sino que en verdad es un planeta. Entonces, si se aceptan estos nuevos planetas, tienen que seguir aceptando a Plutón. Entonces, eso está en discusión todavía por los grandes científicos. Para efecto no importa el nombre, si es Plutón o no es Plutón, y si somos 10 planetas, 12 planetas. Lo cierto es que se ha dicho siempre por estos grandes científicos como Stephen Hawking, Erich Bogdanike, Charles Berlitz, ellos dicen que es imposible que en la Vía Láctea, ya con las ondas como el Voyager, que tiene más de 6 años viajando por el espacio sideral y ha enviado ondas a la Tierra, ya comprobado por las ondas que ha enviado y las imágenes que ha enviado, de que somos más que la Vía Láctea, somos más que esta galaxia, que hay miles, millones de planetas más. Entonces, lo imposible de creer es que somos las únicas razas como nosotros nos conocemos. O sea, que hay otras diversas razas con otras formas, con otras cualidades, con otros grados de energía y de densidad material y vibratoria, energética, que corresponden a otros planetas que tú seguramente habrás escuchado y ya te lo voy a nombrar. Por ejemplo, tú quizás has oído hablar de las Pléyades. Las Pléyades son Sí. 7 estrellas, las de mayor luminosidad desde el planeta Tierra, perteneciente a la constelación de Orión, Sí. y llamadas así en la mitología griega a 2 dioses, a la ninfa de los mares, Pele, que era la esposa de Atlas. Entonces, Atlas y Pléyades, según la mitología griega, tuvieron 7 hijas, que fueron las que le dieron el nombre a estas 7 estrellas de la constelación de Orión, llamadas las Pléyades. Entre ellas las más famosas y más conocidas es Maya y Alción. Se cree que los mayas, la cultura maya, la cultura amerindia o aborigen, que es el término correcto, no indígena, porque indígena tiene que ver con la India. En antropología no se dice indígena, se dicen aborígenes, porque existen aborígenes en diferentes partes del mundo. Entonces, los que poblaron América se llaman amerindios, y los que poblaron otras zonas del planeta se tienen otros nombres. Entonces, en el caso de las Pléyades, se dicen que es el origen de donde vinieron los mayas, los olmecas, los toltecas, que fueron anteriores a los mayas. Y los mayas se cree que vinieron 2500, se establecieron desde el 2500 a.C. hasta aproximadamente el 1500 después de Cristo, con la llegada de los españoles y la aniquilación por parte de los españoles, y una parte que se extinguió y no se sabe por qué, de una manera misteriosa. Se creen que se fueron en naves o que se escondieron en los espacios internos del planeta Tierra y que todavía existe. Esta cultura maya, ubicada geográficamente actualmente en lo que se conoce como el sureste de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y una parte de Costa Rica y de Belice. Es decir, básicamente Centroamérica y sur de México. Ahí está ubicada la cultura maya. Pero su centro principal como tal estuvo en Guatemala. Entonces, otra cultura que heredamos de esta civilización atlántica
se cree que está, según la arqueóloga que nombré al principio, alemana, Carola Sieber, Sieber con X, Sieber se escribe y termina en T, Sieber, y Carola con K, para los que investigan. Carola Sieber descubrió en la década de los 60 y comienzo de los 70 unos restos arqueológicos muy importantes de la cultura preincaica y incaica. La preincaica, en lo que se conoce como en el altiplano peruano-boliviano, es decir, una zona común entre Perú y Bolivia, como la cultura de Tiahuanaco, que es como nos la enseñan en la universidad y en la clase y en la escuela de bachillerato, en la educación media. Que allí es donde está el que se cree el monumento terrestre actual más antiguo en el planeta Tierra, que según pruebas del carbono 14, porque seguramente es una de las preguntas que tú me harías al final del programa, ¿qué pruebas hay de comprobar científicamente estos restos? Con la prueba radiactiva del carbono 14, que es el elemento que se utiliza para comprobar la antigüedad de cualquier fósil o resto arqueológico que se consiga en el planeta, el carbono 14. Se comprobó que el portal del Sol, ubicado en Tiahuanaco, conocido como el Portal del Sol, tiene más de 15.000 años de antigüedad. Quiere decir que perteneció antes de la raza adámica o raza blanca, que tiene aproximadamente 12.000 años. Es decir, eran de la Atlántida. Entonces, ¿cómo se explica que cuando estos cataclismos bajan en zonas tan altas como los Himalayas, que están a 6.000 metros de altura, en zonas tan altas como la Sierra Nevada colombiana, que está a casi 6.000 metros de altura, 5.700 metros de altura, en zonas como el altiplano peruano y toda la cordillera andina, que arranca en el sur, en la parte noreste colombiana y termina en Chile, en la Patagonia, que es la cordillera más larga del mundo, cordillera andina? ¿Cómo en esa zona tan alta y en zonas desérticas, como el caso de Irak, de Irán, de Siria, de Mesopotamia, cómo en zonas tan contrastantes en altura existen los mismos restos arqueológicos parecidos, tanto en fósiles animales como de humanos? Eso explica de que hubo una gran inundación del planeta, que luego de que baja el nivel del mar y vuelve a su nivel, quedan descubiertas esas grandes alturas, esas grandes cordilleras, y estos restos arqueológicos comprobados con el carbono 14 y comparaciones de megalitos e inscripciones que dejaron grabadas en restos arqueológicos, en cuevas, en cavernas, en templos, en pirámides, en monumentos megalíticos, coinciden. Estás escuchando La Etnia Podcast. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo que un símbolo maya se encuentra en Europa? Ahora voy a concretar. Esta tercera raza adámica o raza blanca, al mezclarse con la anterior raza negra y la raza atlante, dio origen a la diversidad de razas que hoy tenemos en el planeta. Por eso que hay una contradicción científica con la creencia religiosa cristiana, católica, sobre todo, en el Génesis, donde se dice que provenimos de Adán y Eva. Si provenimos de una sola pareja que era blanca, ¿cómo es que existen razas de diferentes colores, como la raza asiática amarilla, como la raza cobriza, que una parte está en Colombia, que fueron los famosos conocidos como chictas, que no es una raza? Los chictas es una lengua que abarcó 4 grandes razas colombianas ubicadas en la Sierra Nevada. Entre ellas las principales o más conocidas son los Kogi y los Tahuacos y los Wiwas. Todavía existen en Colombia esas culturas y todavía, todavía la visitan en viajes turísticos. Pero les voy a decir que existe una cultura, y ya comienzo con el queso de la arepa que hoy nos vamos a comer, a deleitar en este programa, y disculpen mi costumbre típica de aquí del país donde soy, de Venezuela, que siempre hacemos referencia a la arepa, al igual que ustedes también en Colombia, Jenny, en muchos países latinoamericanos que tenemos a la arepa como símbolo. Sí, la discusión es si es colombiana o es venezolana la arepa.
Sí, esa es la famosa discusión de la salsa también como género musical. ¿De dónde es? Si es de Puerto Rico, si es de Colombia, si es de Cuba o si es de Venezuela. Siempre Ujú. estamos inmersos en una discusión. Parece ser que lo del actual presidente que tenemos no se acaba. Parece que siempre hemos estado en el hoyo del huracán, en el ojo del huracán. Bueno, tengo que decirle y revelarle que de estas grandes culturas que nos poblaron, Atlante, hay una cultura existente que fue revelada a través de un canal inicialmente venezolano que apodó el seudónimo de Luciano, que vivió en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en la década de los 70, y escribió un libro que se llama Sao, con S, Sao me dijo. Sao se refiere a un ser de las Pléyades que canalizó este señor con el seudónimo de Luciano, que escribió este libro, Sao me dijo, civil sin fines de lucro, a la cual yo pertenecí en la década de los 80, llamada Fundación Sao. Como al final decimos en nuestras redes, para las personas que requieran mayor información, yo les doy la información por mis canales, Claro porque que si sí. no haría demasiado largo este capítulo. Ok. En esta fundación nos fue revelada, a lo que pertenecimos a esta Fundación Civil de Investigación de Ufología o de seres extraterrestres, de que existió una civilización en la Sierra Nevada conocida con el nombre de los Mama, mamá sin acento en la A, Mama, M-A-M-A, pero que en vez de residenciarse en la cara este de la Sierra Nevada que da hacia el Atlántico, donde se asientan estos 4 grupos de civilización que tradicionalmente se nombran, ellos se asentaron en la otra cara, en la cara oeste, y en la mayor altura, es decir, a más de 5.000 metros de altura, a la altura que están las culturas tibetanas, en los Himalayas, muchas culturas andinas, y además de eso, están dentro de un campo electromagnético vibracional que les permite protegerse de acceso por cualquier vía terrestre, salvo que ellos bajen hasta debajo de la Sierra Nevada, ¿verdad? Hasta la ciudad, y ellos Sí. mismos preparen, como fue el caso de un médico colombiano que prepararon, que veía en un conocido pueblo de la Sierra Nevada, como médico en un consultorio tradicional, y un día se le apareció, vamos a decirlo así, para que me entiendan, un cacique o un chamán, un gran maestro de esta civilización, Mama, de una gran altura, como de 2 metros de alto, de una gran robustez y de una piel cobriza, similar al Atlante, y le dijo, sin hablarle, por telepatía, que el método que estaba utilizando, que lo podía enriquecer con unos conocimientos que él le iba a revelar, porque no iba a su consulta como paciente ni como médico, sino como maestro a enseñarle cosas que él debe aprender para hacerle un mayor servicio a la comunidad en la cual él estaba sirviendo como médico. Este canal médico se comunicó con el canal venezolano, intercambiaron ideas y fue a raíz de esa idea entre el canal venezolano Luciano y este médico colombiano de la Sierra Nevada que nos llegó la información de que esta civilización maneja aproximadamente 24 sentidos en vez de los 5 tradicionales que manejamos los seres terrestres. O sea, vista, oído, olfato, gusto y tacto, ¿verdad? 5 sentidos. Ellos Exacto. manejan muchísimos más. Entre ellos manejan la levitación, es decir, el suspenderse y controlar la fuerza de gravedad o gravitatoria terrestre. Ellos la vencen porque tienen una densidad material que la coloca en una frecuencia más baja, perdón, más alta que la de nosotros en términos entendibles. Se ponen a vibrar a una velocidad mucho mayor, se vuelven más livianos y pueden flotar a metros de altura, 2, 3 metros de altura, y ellos no duermen en camas ni duermen sobre el suelo, sino que duermen suspendidos en el aire. Este médico que fue llevado a la Sierra Nevada colombiana
de un mes en nuestro tiempo terrestre, 30 días. Ujú. Él estuvo siendo preparado para que pudiera aguantar la vibración que iba a estar sometido cuando entrara en este campo electromagnético de esta civilización, porque si no, no lo soportaba. Vulgarmente estallaba su cuerpo físico, porque esa vibración es tan alta, los hercios a la cual vibraba esa civilización, para la cual vive. Hay sentidos como la telepatía, transmisión de pensamientos, no a través de las palabras auditivas. Existe la clarividencia, que es ver cosas más allá de lo físico, campo áurico, y otras entidades que están en otros planos de cuarta, quinta, sexta dimensión. Lo que llamamos aquí entidades o fantasmas, o ánimas, o seres de luz, o ángeles o arcángeles. Existen también en esa zona de la Sierra Nevada. Existe también un fenómeno llamado bilocación, que la persona puede estar en varios sitios a la vez, se desdobla la materia, y así sucesivamente. Otra característica que tiene esta civilización, similar a alguna civilización que todavía permanece oculta en el Imperio Incaico, pero en una dimensión desconocida que no es visible a los ojos humanos, y la gente que visita Machu Picchu no logra ver nada más que ruinas megalíticas, complejo arquitectónico de piedra, conocido como Machu Picchu, pero no logran ver seres y creen que la civilización está perdida. Pues según estos historiadores, civilizaciones que están en otra dimensión dicen que allí todavía existe una civilización. Y también el peruano que nombré al comienzo del podcast dice que en el Tíbet, en la sierra de los Himalayas, existen unas bases de seres venidos de un satélite que es el más grande del planeta, del sistema solar, que conforman el planeta Júpiter, que es llamada Ganímedes, porque la descubrió Galileo. En honor a él se le acuñó el nombre de Ganímedes. Galileo descubrió estas 12 lunas, y de las 4 grandes lunas, porque las 8 son menores, casi asteroides, que gravitan alrededor de ese pequeño sistema planetario que gira alrededor de Júpiter, existe este gran satélite que es muchísimamente más grande que el planeta Tierra. Se dice que hay una civilización que tiene una sede aquí en la Tierra, en los Himalayas, y que allá existen sabios que han venido a la Tierra con nombres terrestres, como los grandes sabios como René Descartes, o René Descartes en francés, como Voltaire, como algunos reyes que existieron en el siglo XVIII, siglo XIX y comienzo del siglo XX. Es decir, que allá existen todavía seres que este periodista tuvo la dicha de viajar en una nave, según él, en su libro que relata Yo visité Ganímedes, viajó en una nave desde Perú a este satélite Ganímedes de Júpiter, y conoció lo que se llama esa civilización, y antes de ir allá, él fue primero preparado, así como este médico colombiano fue preparado en los diferentes ascensos que fueron haciendo en las diferentes alturas en la Sierra Nevada. Este peruano fue preparado en los Himalayas antes de ser llevado bajo un régimen alimenticio, bajo un régimen de meditación y un régimen de orientación, de conocimiento preparatorio, para que pudiera viajar a este satélite llamado Ganímedes. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Entonces, con la información actual que ustedes ven por la televisión, que básicamente proviene de las Pléyades y de un planeta llamado Sirio, que es de donde se dice provienen los egipcios, en combinación con los atlantes. Se dice que la cultura egipcia es una combinación de los restos de la cultura atlántida, en combinación con unos ingenieros que vinieron
del planeta Sirio y de Venus, es decir, de dos planetas diferentes, y fueron los que ayudaron a construir las famosas pirámides de Gizeh, o las grandes pirámides que son Keops, Kefren y Miserino, y la gran esfinge de Gizeh, que fue anterior a las pirámides, en donde establecieron el templo de conocimiento y difusión de los conocimientos que le transmitieron a la mano de obra que utilizaron egipcia, terrestre, para ayudar a construir las grandes pirámides, que se creen que más que unas tumbas funerarias de los faraones, son centros de recepción y emisión equilibradores de la energía terrestre. Es decir, que las pirámides, estos megalitos de la isla de Pascua, otros más que existen en la zona de Mesopotamia, en China, en Machu Picchu y otros sitios más, como los megalitos de Stonehenge en Inglaterra, no son más que puntos de equilibrio electromagnético o de frecuencia vibratoria para que el planeta Tierra se mantenga en equilibrio y no sufra de un nuevo cataclismo por ahora, porque se calcula que cada 30.000 años sucede un cataclismo. Más exactamente, 27.895 años suceden cataclismos en la Tierra que hacen que se regenere una nueva raza. Entonces, quiero concretar de que en la zona de la Sierra Nevada existe actualmente una civilización conocida como los Mamas, lo cual tienen conocimientos muy adelantados, paralelo a las civilizaciones que están en la Sierra Nevada tradicionales, como el caso de los Kogi, el caso de los Wiwa, el caso de los Arahuacos, no Arahuacos, porque los Arahuacos son de esta zona del sur de Venezuela y del Amazonas, sino los Arahuacos. Entonces, hay otra civilización que quiero hacer referencia hoy en este podcast, que estoy seguro. Un paréntesis. Ajá. ¿Hay alguna relación literaria donde podamos, por ejemplo, yo que soy colombiana, encontrar algo sobre los Mamas? Mira, yo hasta ahorita no lo he encontrado porque se nos dijo cuando nos fue revelado este conocimiento en la Fundación SAO que la persona que escribió este libro, que fue el médico, le fueron una editorial, otra editorial que publicó o que publica otros libros parecidos, absorbieron y recogieron todos esos libros, perdón, por intereses económicos, de que fuera difundido ese gran conocimiento que iba a trastocar no solamente la cultura colombiana y la cultura latinoamericana, sino la cultura mundial, como muchos tantos libros que se dice el libro azul de la NASA, y tantos libros que todavía se consideran sagrados y no se han revelado todavía a la humanidad. Entonces es difícil conseguir de manera escrita tradicional libros que hagan referencia a esta cultura. De todas formas, yo no he podido contactar, estoy tratando de contactar dos grandes amigos que pertenecimos a la misma fundación, y yo sé que hay uno de ellos que sí tiene conocimiento porque fue el que nos dio la charla el día que, imagínate tú, estamos hablando del año 86, que me fue revelado ese conocimiento a mí. Hace 35 años. Él no reside, hace aproximadamente unos 35 años, sí, correcto. Sí, él es de apellido Amado, él es un ingeniero jubilado de antigua filial por la antigua empresa petrolera venezolana, PDVSA. Lo digo con toda libertad porque gracias a Dios ya no vive en Venezuela, no corre riesgo, vive en los Estados Unidos, pero tengo que contactarlo porque no tengo el teléfono, y cuando lo contacte estoy seguro que él me va a brindar ese conocimiento, porque él era uno de los grandes instructores de esta fundación civil sin fines de lucro que estudiaba civilizaciones extraterrestres y también intraterrestres. Estas civilizaciones intraterrestres pueden conseguir alguna información bibliográfica en una serie de libros que ha escrito
el investigador venezolano Charles Brewer Carías. Yo te voy a hacer llegar el nombre por escrito, Jenny, para que tú lo transmitas en el podcast escrito, en la introducción que tú haces en cada capítulo. Este gran investigador que todavía vive y ya tiene, si mal no recuerdo, ya debe estar por el orden de los 80 años, fue ministro de la Juventud hace muchos años en Venezuela, en la antigua democracia. Fue un ministerio que inventaron, que lo inventó él. Él investigó, él ha escrito muchos libros de investigación, él es arqueólogo y también es montañista. Él es un investigador de fama mundial, reconocido. Incluso hay varias especies que él ha descubierto, de algunos vegetales y animales que llevan su nombre, o que han sido bautizados por él. Él ha escrito varios libros y él descubrió unas grandes cuevas muy profundas en el sur de Venezuela, en lo que se conoce como en el Parque Canaima, en Venezuela, o en el territorio federal Amazonas de nuestro país, que equivale a lo que se llama estado, o creo que en Colombia es departamento, ¿verdad? Sí, acá es departamento. Ok, aquí como división territorial se le conoce como territorio federal Amazonas. Okay. Y también el estado Bolívar. En estos dos territorios, Charles Brewer Carías, este gran investigador venezolano de origen extranjero, en muchos años de investigación, que todavía los hace, y en la frontera con la Guayana inglesa o la Guyana, que es la zona en reclamación venezolana de toda la vida, en discusión, en la frontera oriental venezolana, en el este venezolano, existen unas civilizaciones y unas cuevas donde él ha descubierto una serie de especies nuevas que no se conocían en la Tierra. Entonces, él ha bajado hasta profundidades muy grandes y él dice, bueno, ¿de dónde provienen? Entonces, él tiene documento bibliográfico y fotográfico sobre ese respecto y los invito a consultar a ese gran autor venezolano y todavía científico vivo. Aprovechenlo todavía que lo pueden conseguir, porque seguramente cuando mueran muchos libros desaparecerán como siempre, porque esa es una mala costumbre de los seres humanos que tenemos, que mucha desinformación, como el libro del doctor Francisco Aniceto Lugo, el que narra las diferentes oleadas terrestres en su libro Humanoides en la Tierra. Miren, Humanoides en la Tierra de Francisco Aniceto Lugo lo pueden conseguir en Google, en Amazon. Yo no lo pude adquirir físicamente porque lo tuve físicamente, pero lo perdí hace muchos años. Lo pueden adquirir por el precio de $35, que para nosotros es bastante. Repito, Humanoides en la Tierra se llama el libro, de Francisco Aniceto Lugo, famoso historiador, escritor, filósofo e ingeniero venezolano de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, oriundo del estado en Venezuela, Delta Amacuro, y fue también un docente universitario y maestro de educación media. Bueno, prosiguiendo entonces con estas civilizaciones americanas en nuestra Latinoamérica de gran desarrollo tecnológico y de conocimiento, también tengo que decir que en el Tíbet existe también un grupo de personas que se dice proveniente de Ganímedes, del planeta Júpiter, al igual que de Venus, al igual que de Venus se dice que vinieron los Atlantes, y al igual que de Sirio, el planeta Sirio, que se creen habitantes de la Tierra. Los que desde el momento que escuchen este programa van a comenzar a ver todos los días, porque lo pasan de lunes a domingo, todos los días, en la mañana y en la tarde, el programa Alienígenas Ancestrales en History Channel. Repito,
en el programa Alienígenas Ancestrales en History Channel, van a ver una serie de científicos actuales, vivos, jóvenes, investigadores. Estás escuchando La Etnia Podcast. Y entre ellos van a ver que el más viejo, el más longevo, es el que le nombré, que todavía sale allí declarando, el suizo Erich von Däniken, que tiene aproximadamente 86 años de edad actualmente. ¿Okay? Ellos les van a narrar con lujo de detalle y les van a completar el conocimiento que yo les he despertado a manera de resumen en este podcast, porque en verdad tengo un material más extenso, pero habría que hacer una serie de capítulos particulares dando ya datos específicos de ciudades, monumentos, porque en verdad escapan a mi memoria. Tendría que documentarme y volver a releer y estar presente con el texto en la mano, porque no quiero pecar de mala información o de información errónea. Pero sí quiero despertarles el interés de que no estamos solos en el planeta, de que hay seres de otras dimensiones fuera de la Tierra o de otros planetas fuera de la Tierra, que ya científicamente se han demostrado con los jeroglíficos o grabaciones en piedra encontradas en las antiguas pirámides de Egipto, en los monumentos mayas, en los monumentos de la incaico. Hubo un arqueólogo francés, que también lo pueden conseguir en internet, que también te voy a pasar el nombre, Jenny, porque es difícil de pronunciar. Jacques Mangeau, un francés que se puso de moda a mitad del siglo XX, en la década de los 50, porque vino a América a investigar, y específicamente él se erradicó y murió en Argentina. Incluso llegó a formar parte de la Sociedad de Antropólogos Argentinos, venido de Francia. Él escribió un famoso libro que lo pueden encontrar en Google, que se llama Colón llegó después. Colón se refiere a Cristóbal Colón, donde él narra que Colón llegó en el siglo XV y los templarios, pues esta orden iniciática europea, de la cual sí hay de verdad bastante documentación, así como hay de los cristianos y de los romanos y de los griegos. Hay pues hay libros escritos en papel, hay documentos y hay también muchos secretos, porque esta es una orden iniciática hermética. Los templarios, al igual que los Rosacruces, al igual que los masones y otras órdenes más. ¿Cómo es posible que los templarios hayan llevado a Europa información del siglo XII de los incas y de los mayas? Y resulta que Colón, en la historia tradicional que nos transmitieron a los latinoamericanos, que recibimos instrucciones y educación proveniente de la colonización española, nos han hecho creer, porque los reyes Isabel la Católica, Fernando e Isabel los católicos, Fernando e Isabel de Castilla, fueron los que pagaron los viajes de Colón. Entonces, como ellos financiaron los viajes de Colón y ellos eran los reyes de ese gran imperio español de América que colonizaron, de que Colón fue el que descubrió América. Y resulta que no es cierto, porque incluso antes que los templarios hay una bibliografía china que dice que los chinos, a través del Océano Pacífico, no de la Atlántida, como vino Colón, sino del Océano Pacífico, es decir, de la costa este de América, llegaron 900 años después de Cristo, es decir, antes que los templarios. De eso también hay bibliografía. El nombre de los libros no recuerdo, pero cuando estudié Feng Shui, en la reseña histórica de mi libro de Feng Shui, está una alusión a ese evento.
en el libro que yo escribí, de la información de que los chinos llegaron mucho antes a América y nos transmitieron conocimiento. Entonces, así como Colón llegó después, hay muchos mitos que se han ido con la ciencia actual, de finales del siglo XX y siglo XXI, con el avance de la electrónica y de la era digital, han hecho realidad que estos conocimientos que antes eran proscritos, sobre todo después de la Segunda Guerra, eran proscritos, porque estos conocimientos se comienzan a divulgar en los años 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 45. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas Militares de Rusia, de lo que era la Unión Soviética y Estados Unidos de Norteamérica, que se repartían el mundo en la bipolaridad mundial, prohibieron que esa información accediera por los métodos normales a la gran población terrestre. Pero ya a partir de los 70, 80 y ya actualmente ya no hay secretos, ya hay muchos que han sido revelados. Y les repito, estos investigadores serios que ustedes consiguen en History Channel y a la vez también lo consiguen en Google, porque son antropólogos, geobiólogos, físicos cuánticos, historiadores, filósofos, arqueólogos, paleontólogos de diferentes partes del mundo, aparecen allí reseñados en Google con su nombre y sus apellidos y sus libros. Es decir, que pueden consultar todos esos libros. Yo estoy preparando mi propio libro, pero en verdad es complejo. Y no me comprometo a decir cuándo lo termine, pero espero que sea este año. Porque primero debo terminar 2 que tengo ya casi listos y otro más, familiar. Entonces, yo tengo más o menos una experiencia que quiero relatar a manera de ir concluyendo el podcast, vivida en el año 76 en mi ciudad natal, Maracaibo, Venezuela, en una zona conocida como la urbanización Los Olivos, mi ciudad, donde tengo un testimonio vivo, que es un médico muy conocido de la ciudad. Me guardo su nombre porque no le he consultado y tengo muchos años sin verlo. Y es un médico conocido de la ciudad, mayor que yo, y dueño de una clínica muy conocida privada aquí en la ciudad. Pero ese médico y yo, siendo unos adolescentes, todavía en la década de los 70, logramos ver, escasos 9 metros, 10 metros de distancia, una nave, lo que se conoce como un platillo extraterrestre, de pequeña dimensión, un ovni, un objeto volador no identificado por sus siglas en español, o en inglés UFO. Logramos ver un ovni de aproximadamente entre más o menos unos 6 metros de diámetro a la distancia. Lo vimos aproximadamente a una hora como de entre 9 y 10 de la noche en el carnaval, es decir, en febrero del año 76. Logramos ver entre un grupo de amigos que estábamos jugando carnaval. Aquí se juega con agua, carnaval, bañándose a las personas con agua. Era una costumbre que antes existía, ya eso no existe. Nosotros dos, este amigo médico y yo, nos recostamos en el césped o en la grama de una vivienda que estaba enfrente de la vivienda de unas amigas con las que estábamos jugando agua, un grupo de amigos, en carnaval. Y vimos salir del techo de la vivienda una nave extraterrestre sin hacer ningún tipo de ruido. Simplemente porque nosotros estábamos mirando al cielo, era de noche, y vimos unas luces circulares, ¿verdad? Como unos ojos de buey, color ocre, que empezaron a girar lentamente y luego más rápido, hasta despegar sin hacer ningún ruido. Desaparecieron en cuestiones de segundos. Nosotros quedamos traumatizados, corrimos a avisarle a nuestros amigos que estaban enfrente, pasando la calle, lo que habíamos visto. Por supuesto nos llamaron locos. Hasta nos dijeron que, como en esa época era muy común consumir algunas drogas, en la época hippie, en la época de la psicodelia, de los 70. Entonces
fuimos como prueba sometidos a hipnosis con un ingeniero de la época, padre de un amigo nuestro, que ya también falleció, que era investigador, el ingeniero Nervio Adrianza Rosales, escritor, periodista, además de ingeniero civil, papá de un gran amigo mío. Él, bajo hipnosis, logró descubrir que tanto mi amigo como yo hablamos primero bajo hipnosis, luego despierto, consciente, y dibujamos y describimos el mismo hecho, grabado y escrito en una grabadora de cassette de la época, el mismo acontecimiento, es decir, que bajo estado de inconsciente y bajo estado consciente dijimos lo mismo, o sea que no hay mentira en la revelación que hicimos, o sea que era real lo que estábamos hablando y no era una fantasía ni un sueño de infancia, de adolescente. Posteriormente a esa experiencia, yo me di a la tarea de subirme a los techos de las viviendas, incluyendo mi casa, y comencé a ver una serie de platillos y de objetos voladores hasta hace algunos años que no he vuelto a ver. Unimos voces para darte sentido. La Etnia Podcast. Básicamente, hasta los años casi finales de los 80, comienzo de los 90, fue que logré ver las últimas naves. Desde el comienzo de los 90 no he vuelto a ver otra nave. Yo siempre, cuando meditaba por la noche, contemplando el cielo, yo les pedía que me llevaran, que yo quería tener una experiencia similar a la de Josip Ibrahim en los 70, el famoso peruano que visitó Ganímedes. Y también hay un ingeniero que lo pueden ubicar fácilmente en Google, que es un ingeniero que trabajó con la NASA, de nacionalidad costarricense, no sé si aún vive. Lo conocí personalmente en una charla que dio aquí en la ciudad de Maracaibo, en un conocido hotel de la ciudad, el doctor Enrique Castillo, costarricense, ingeniero de la NASA, que trabajó en la década de los 70 y 80 con la NASA. Él tuvo en un famoso encuentro que yo me imagino que tú puedes acceder, Jenny, a manera de investigación en Colombia, porque fue realizado en Colombia, no sé si fue en la ciudad de Bogotá o en la Sierra Nevada, pero fue el primer Congreso Mundial de Brujos que se llamó. A nivel publicitario se le llamó así, pero en verdad eran científicos de toda parte del mundo que fueron reunidos en Colombia, y la vedette, la estrella, o una de las estrellas invitadas de mayor abordaje periodístico y mayor difusión en los medios de aquel entonces, fue el ingeniero, el doctor Enrique Castillo. Con mucho respeto y aprecio le tengo, porque lo conocí en persona y estuve por un tiempo hasta un autógrafo de él, lamentablemente lo perdí. Precisamente en uno de los libros, en ese libro de Aniceto Lugo, Humanoide en la Tierra, él me lo firmó al final del programa. Él narró que él le costó muy caro porque fue expulsado de la NASA cuando empezó a revelar la información de que él conocía el famoso proyecto del libro azul de la NASA, y que él había tenido contactos cercanos del tercer tipo, es decir, él también, al igual que Josip Ibrahim, fue llevado en una nave al espacio exterior, y eso le costó que él fuera expulsado de la NASA. Quiero decir que hay un científico que también se dice fue expulsado de la NASA y fue aniquilado, Werner von Braun, que es muy conocido porque él fue el fundador de los cohetes modernos de la serie Apolo norteamericana, junto con un científico venezolano reconocido mundialmente, fallecido también hace muchos años, el doctor, por cierto, a mucho orgullo, oriundo de aquí de mi estado Zulia, oriundo del pueblo donde nació mi padre y mi madre, del municipio Urdaneta de La Cañada, en el estado Zulia, Venezuela, y primo de mi mamá, el doctor Humberto Fernández Morán, el famoso investigador descubridor del microscopio electrónico y el bisturí de diamante, entre otras cosas.
el doctor Humberto Fernández Morán, junto con el doctor Werner von Braun, alemán, fueron los que diseñaron el proyecto Apolo de la NASA. Y este venezolano, amigo de mi padre y de mi madre, primo de mi madre y amigo de mi padre, y padrino de graduación de un hermano mayor mío, de bachiller, que era zuliano, era aquí de mi estado, no de mi ciudad, de mi estado. Él donó su cerebro para ser investigado a Suiza, y su cerebro permanece en investigación en Suiza porque él se formó entre sus varias carreras. Él era físico, matemático y sobre todo neurocirujano. Y él donó su cerebro a Suiza porque él estudió allá y le debe mucho a Suiza, porque cuando la dictadura de Pérez Jiménez, del dictador Marcos Pérez Jiménez, en la década de los 50 en Venezuela, él tuvo que emigrar en el año 58 del país a los Estados Unidos y Europa, porque él fue ministro de la Ciencia y de la Investigación y fundó un instituto llamado el IBIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, que todavía existe, el IBIC, inventado por este fundador venezolano, Humberto Fernández Morán, que es parte de ese conocimiento misterioso extraterrestre que hoy en día no es limitado de manera formal, pero que no es nuevo. Viene de civilizaciones de 80.000 años atrás. Es decir, se cree que la Tierra fue poblada en varias oleadas, con estos resumos, con civilizaciones venidas desde el exterior. Yo creo que las personas que están en este momento escuchando el podcast están un poco confusos con toda la información que acabas de dar, y no más así, yo tengo muchas inquietudes. Obviamente ya este podcast va bastante amplio, pero por ejemplo, una de las preguntas es ¿cómo se puede demostrar que en Venus o en Saturno hay vida? Porque en Venus. Sí, en Venus y Saturno. Científicamente no se ha demostrado absolutamente de nada. No sé la NASA de pronto qué estudios tenga, y yo estoy hablando desde mi ignorancia tal vez. Siempre se ha dicho que al principio es que haya agua, ¿no? Para saber que realmente hay vida o cualquier tipo de vida, ya sea vegetal o animal. Por otro lado, hablaste de Machu Picchu, donde dices que estas civilizaciones, que uno ve la ciudad en ruinas, pero realmente la civilización aún existe. ¿Cómo poder comprobar eso? Y como, pues tienes muchos datos científicos, pero igual la falta de creencia está en eso, ¿no? Hasta no ver, no creer. Sí, una de las Sí. primeras respuestas, se la voy a repetir porque lo he dicho a lo largo de esta hora que tenemos conversando, es que sintonicen History Channel todas las tardes y todas las mañanas, a mitad de mañana y tarde, noche, porque lo transmiten en tres series, en tres ciclos, pues, matutino, vespertino y nocturno. Yo soy un seguidor y mantengo a mi esposa, bueno, aturdido con esa información porque no me canso de aprender todos los días. Alienígenas ancestrales, una serie que pasa en científica, donde demuestran con total libertad, igual que en Discovery Channel y Biography, algunas experiencias de este tipo. Se van a encontrar información tanto en textos escritos que han sido investigados desde el Génesis, la Biblia, con capítulos y versículos, el famoso libro de Enoch, que se dice que es el bisabuelo de Noé, famoso de la arca de Noé, el diluvio, el famoso Moisés, nombrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también se dice que cuando las aguas se abrieron, fue asistido por unos hermanos del espacio exterior, y bajo efecto del electromagnetismo separaron las aguas y permitieron el éxodo. Todas esas explicaciones las narran en ese programa, todos los días las repiten. Es muy repetitiva la serie, eso es lo malo, ¿no? Los capítulos. Pero los seres que aparecen allí hablando son puros científicos. Y les acabo de citar dos grandes ingenieros venezolanos de diferentes épocas.
uno de finales del siglo XIX y comienzo del XX, que es Francisco Aniceto Lugo, que lo consiguen en Google, y sus libros son vendidos, muy buenos. Él tiene sus investigaciones y además tiene sus canalizaciones a nivel mediúnico, porque el problema de estos seres extraterrestres es que están en otras dimensiones y se comunican a través de estado de meditación y de mediunidad, es decir, de canalización de energías y conocimientos de otros planos. Y ahí no podemos hacerle creer a la gente obligado en su libre albedrío que crean lo que deseen creer. Claro que Como sí. dicen por allí, el que tenga ojos que vea y el que tenga oído que escuche, que oiga. Tengo otra pregunta. Es decir, que esa teoría de Charles Darwin, del origen de la evolución. De la evolución, Sí. ¿estaría quizá mandado a recoger? En gran parte sí. En gran parte no, en el término general. Mira, yo desde que estoy por hacer este programa contigo, porque lo hablamos desde el comienzo del podcast, desde el primero, que lo íbamos a hacer de último, ¿recuerdas? ¿Cierto? Yo siempre tenía esto pendiente que te iba a decir, porque mira, yo te adiviné telepáticamente que tú me ibas a hacer esa pregunta. Sí. Hace rato juro, la tenía. te lo juro. Y te la voy a responder muy fácil. Mira, en parte la teoría evolucionista de Charles Darwin está descartada con esta serie de información de afuera y en parte no. Bajo el concepto general de evolución está descartada porque se ha demostrado que el ser terrestre en los últimos años ha ido evolucionando. El viaje es al interior del ser. La Etnia Podcast. Y la prueba está que el hombre actual tiene conocimiento. ¿Cómo es que producimos órganos con la tecnología de la tercera dimensión? Con la teoría esta de la reproducción tridimensional. Explícame tú. Y los oyentes que están escuchando este programa. Estoy seguro que algunos de ellos científicos van a escuchar este programa porque va a traer cola. ¿Cómo demuestran que con esta tecnología se fabrican órganos, se fabrican objetos? Que me lo expliquen. ¿Cómo se han fabricado centenares de mascarillas para el COVID-19 con esta tecnología? Prótesis. Quiere decir que el hombre ha evolucionado. El hombre, bajo la visión darwiniana, ha evolucionado. Lo que no ha seguido es la secuencia del árbol genealógico que él planteó. No ha sido tal cual. Y la prueba está en que cuando tú ves los petroglifos de estas civilizaciones como los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios, tú ves figuras de astronautas que han sido ya famosas y pasadas en televisión, en el cine, en documentales y en libros, en fotografías. Igualitas. Y hay una comparación. Incluso hay un video que yo lo tengo en mi celular y si no te lo pasé, te prometo que te lo voy a pasar ahorita al terminar el podcast, donde en un chat que pertenezco pasaron un video corto de 3 minutos y algo, 4 minutos y algo, donde hay imágenes ancestrales e imágenes actuales donde demuestra que los seres extraterrestres existen. Te lo voy a pasar. Y ojalá logres una técnica de capturar una de esas imágenes haciendo un screen, en un video, y la pongas de identificación en el podcast, porque sería interesante que la gente compare, para que vean la similitud de las figuras actuales y los mismos primeros astronautas que tocaron el suelo lunar, revelaron después de dejar la carrera oficial de astronauta. En el caso de Neil Armstrong, reveló en muchas conferencias que dio a nivel mundial de que en la Luna había una civilización y que encontraron restos de una civilización y todavía no les han permitido ser revelados.
porque las grandes potencias no lo permiten, los grandes intereses económicos. Causa una gran impresión, pero en la información que les estoy diciendo de estos investigadores, en el caso de Aniceto Lugo, venezolano, en el caso de Eric Bogdanik, que todavía está vivo y lo pueden conseguir, y otros más que están, como Charles Berlis, y otros más que están en History Channel, ahí pueden tener información actualizada de personas jóvenes, incluso personas mucho más jóvenes que yo. Hay personas de 40 años, de 40 y pico años de edad, que están investigando actualmente y tienen información valiosa, porque han ido a costas submarinas, han buceado zonas submarinas en diferentes zonas de... Mira, hay un lago, en el lago Michigan, en Estados Unidos, que han encontrado recientemente, esto hace unos pocos años, han encontrado una ubicación megalítica en forma de círculo. Oye bien, lago Michigan, orientación de megalitos en la fosa marina del lago Michigan, en Estados Unidos. Encontraron una formación parecida a la de Stonehenge de Inglaterra. Tú puedes creer que unos megalitos en Stonehenge del Paleolítico estén en el fondo marino en Norteamérica. Entonces tú te comienzas a preguntar, bueno, ¿y qué sucede con el estrecho de Bering, el famoso estrecho de Bering? Ese famoso estrecho que tanta gente nombra y no saben lo que significa. Para los que no saben, con todo respeto, les digo que el estrecho de Bering es el estrecho que comunica el norte de América con Asia. Es decir, el lado de la Atlántida, el lado del Pacífico con el Asia. Es decir, al norte del planeta americano, del continente americano, donde está Alaska, sí, más arriba está el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, como la palabra lo dice, es un estrecho de mar que en una época de una glaciación, en la última glaciación terrestre, América y Europa nos uníamos a través de Asia. Tú sabes que Rusia es tan grande que abarca Europa y abarca Asia. Y hay una parte que une a Rusia con Norteamérica a través del estrecho de Bering. En una época estuvo unido a nivel de hielo. Y para nadie es un secreto, porque seguramente en Discovery Channel lo han podido observar. Un video, y si no lo han podido observar, bueno, búsquenlo por Google o YouTube, el video del proyecto que hay del túnel que va a unir al continente americano con el continente asiático, o sea, que va a unir otra vez el estrecho de Bering de manera submarina. Esto está en proyecto. Y eso lo han pasado infinidad de veces por televisión. Eso está ya diseñado. No se ha empezado a construir, creo. Pero está hecho ya, está realizado científicamente ya. Ya están hechas todas las pruebas. Creo que aproximadamente mide 90 kilómetros de largo. ¿Tú te imaginas? Entonces, nos cuesta creer de que tenemos civilizaciones aquí en América iguales a las civilizaciones europeas, porque no sabemos que en una antigua civilización que los continentes estaban unidos, así de sencillo. Entonces, cuando tú dices que Lemuria, que es la primera oleada de la raza negra, entre 40.000 y 8.000 años, estaba unida el sureste africano con Nueva Zelanda y Australia, lo que se llama Oceanía en el Pacífico, ¿cómo es que no vas a encontrar cosas comunes en esos tres países, por Dios? ¿Cómo no vas a encontrar si la Atlántida, según Platón, se dispersó, y muchos de estos investigadores actuales se dispersó en varios sitios de la Tierra, como a orillas del río Tigres y Éufrates, a orillas en la desembocadura del río Danubio Azul,
en el centro de Europa, en el norte de América, en el Centroamérica con los mayas, en Sudamérica con los incas, en la zona esta que te estoy hablando de los mamas, en la zona nevada, que se dice que son descendientes de esta civilización mama de los atlantes, en la zona esta que son de los Oquincay, que están en el Amazonas boliviano, peruano, brasileño. Entonces, ¿cómo no creer que existen civilizaciones venidas de afuera cuando hay tantos testimonios científicos que los avalan? Los avalan físicamente, de manera material, y los avalan también de manera, vamos a decir, telepática o mediúnica. Para usted saber en qué nivel de conciencia estamos. Porque que tú le dijeras, yo te pongo un ejemplo, y aquí termino. Claro. Vamos a hacer una comparación muy simple. Para los escépticos cuando escuchen este programa. Que con todo gusto, como dejo las redes, cuando escuchen este programa me pueden llamar. Hasta ahorita no he recibido la primera llamada, estoy deseoso de recibirla. Con gusto. Miren, ustedes se imaginan a nuestros abuelos, en mi caso, imagínate tú, que el último abuelo murió en el año 64, 65. ¿Tú te imaginas que mi último abuelo, que fue el papá de mi papá, yo le hubiese hablado cuando niño, o mi padre le hubiese hablado de lo que eran las naves extraterrestres, de las naves espaciales que iban a viajar fuera de la Tierra y iban a llegar a la Luna? Que le hablaran a mi abuelo de los celulares, de que yo te iba a poder hablar a ti de aquí a Colombia con un celular, o que te iba a poder ver con una videollamada. ¿Tú te imaginas? Cuando Julio Verne escribió los famosos libros Viaje al centro de la Tierra, el famoso libro de Recorrer el mundo en 90 días, lo llamaron loco. Y eso era, ¿cómo llamaron el género de novelesco de Julio Verne? Ficción. De ciencia ficción. Y porque ahora tú puedes en cualquier avión o en cualquier nave, que ya lo están haciendo a nivel turista, este famoso norteamericano rico que ya está preparando los vuelos espaciales turísticos alrededor de la Tierra. Entonces, y no alrededor de la Tierra, fuera de la órbita terrestre. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Verdad que entonces los incrédulos que no creen que hay civilizaciones extraterrestres, como que les está patinando el coco en una tercera dimensión de los años 60, 50, ¿verdad? Porque entonces nosotros tú y yo estamos hablando por mediunidad, estamos hablando por un celular. Sí. Porque cuando a mí me comenzaron cuando yo compré el primer celular, que era un potecito, era analógico, y que apenas difícilmente podía hablar y enviar después, posteriormente, un mensaje de texto escrito, no me imaginé que yo iba a estar en una pantalla hablando con mi hijo en Costa Rica. Estás escuchando La Etnia Podcast. O hablando contigo en Bogotá, o hablando con alguien en Australia, o en Estados Unidos. ¿Verdad que no? Es correcto. Entonces, si yo puedo prácticamente ahorita fabricar casi un robot, casi humano, y eso es lo que las tecnologías de esas grandes potencias como Surcorea, China, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, nos quieren revelar. ¿Tú crees que no hay nada más allá oculto que esa información que nos revelan? Claro que sí. ¿Tú crees que van a ser tan tontos de revelarnos tanta información que nos permita a cualquier país en vías de desarrollo o subdesarrollado alcanzar los niveles de desarrollo que ellos tienen de años de investigación de una manera instantánea, tan fácil? No, señor, tenemos que quemarnos las pestañas. Por eso que estas personas que han sido latinoamericanas o pertenecientes a países subdesarrollados y han trabajado con potencias desarrolladas, terminan desapareciéndolas. O terminan ellos mismos autocensurándose para no ser muertos. Se dice que Wernher von Braun, el padre de la cohetería moderna,
fue desaparecido. Y quien lo reveló fue nada menos y nada más que su amigo Humberto Fernández Morán, el científico venezolano. Y lo dijo en una charla que yo asistí, niño, cuando se graduó mi hermano de bachiller, un hermano mío que es fallecido ya. Estamos hablando aproximadamente en el año, mira, cónchale, yo creo que yo tenía, bueno, estamos hablando como del año 70, 72. Como en el año 72, yo escuché en persona a Humberto Fernández Morán aquí en la ciudad de Maracaibo. Lo conocí en persona, hablando cuando un hermano de mi hermano mayor se graduaba de bachiller, porque fue el padrino de promoción en el Liceo Andrés Bello de aquí en Maracaibo, Humberto Fernández Morán. Sí. Le preguntaron, maestro, una persona que se estaba graduando, una persona de 17 años de edad, un muchacho, le preguntó, maestro, ¿existe Dios? Porque todo el mundo cree que esos científicos de la NASA no creían en Dios. Y tú sabes la respuesta que le dio mi sabia, de manera muy sencilla, el maestro Humberto Fernández Morán. Mira, yo la recuerdo. Le dijo, cuando tú te pongas a investigar algo y ya no le encuentres explicación a esa situación que estás investigando, y le das y no llegue, e investiga, allí está Dios. Imagínate tú la respuesta. ¿Cómo quedó ese muchacho? Dios existe, pero hay que buscarlo. En otras palabras, lo que le quiso transmitir es que Dios no es de esta dimensión, es una dimensión superior, y no le llegamos con cosas tan triviales y tan tangibles como decirle, Dios está en esa estatua, en ese mueble, en esa cosa. No, Dios está en todos lados, es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, y es energía. Entonces hasta ahí dejo eso, porque eso sería otra serie de podcasts que se podrían hablar de diferentes esferas y campos de energía que el ser humano maneja desde la primera hasta la séptima. Imagínate tú. Y eso es complicado. Y ahí sí me meto yo en una polémica científica muy grande. Entonces prefiero No, quedarme callado. ya con esto Por creo ahora. que hay mucha polémica. Espero que los oyentes, dentro de su discernimiento, puedan entender algo de la información. Si tienen dudas o preguntas, sugerencias y demás, ya saben que nos pueden escribir, ya sea a Milton, al doctor Milton, o a la Etnia Podcast. Así que, Milton, regálanos por favor nuevamente tus redes sociales de Bueno, mis Facebook. redes sociales, nuevamente, y hoy con un poco de tristeza por ahora, porque despido este primer ciclo de charlas de podcast con mi gran amiga Jenny Carolina Abril Ovalle. De verdad estoy muy agradecido. Mi Instagram personal, Milton González Fernández. Mi correo, miltongonzalezfernandez@yahoo.com. Mi Facebook, Milton González Fernández. Mi WhatsApp, más 58 412 079 2098. Mi canal YouTube, que todavía estoy tratando en este momento, quizás ya cuando la persona escuche el podcast ya lo logré, porque ya mi esposa logró por lo menos editar el primero. Mi canal de YouTube, Canal Mundo Alternativo, en el cual voy a subir polémicos temas como estos que hemos tratado en el podcast, en esta serie con Jenny, que voy a tratar estos y otros más, así que los invito a escucharme. Voy a tratar unos en vivo y voy a tratar unos grabados en Canal Mundo Alternativo. Y finalmente tengo otro YouTube, tengo otro Instagram para difundir mis conocimientos alternativos, que es en Instagram Between, que en inglés significa entre, between.ocean, océano, entre océanos. Quien me escriba a ese Instagram nombrando la Etnia Podcast, le regalo un estudio de los que yo realizo, holístico. Ahí les dejo esa despedida con un premio. Repito, Gracias. a los que me escriban
al canal Between, en inglés entre, between.ocean, escribiendo La Etnia Podcast. Les regalo, le obsequio con mucho amor un estudio holístico, es decir, numerológico, grafológico y de Feng Shui. 3 en 1. No les va a costar nada. Simplemente enviarme una información que yo le voy a pedir a esa persona que me escriban. Entre las personas que me escriban, una obsequiaré y a las otras les haré un precio especial. Así que ahí les dejo esa información como regalo cuando escuchen esta podcast. Y en mi enlace de canal Mundo Alternativo está el enlace con este canal, La Etnia Podcast, para que logren unir y contactar mi información de ese canal con este canal. Y formamos un gran puente, mi querida amiga Jenny Carolina. Claro que sí. Bueno, ya finalizando y ya con estos obsequios para las personas que quieran conocer un poco más a Milton, conocer un poco de su trabajo, ya tienen un obsequio de antemano por parte de él, que le puedan escribir a su Instagram, su YouTube, y sin antes recordarles que todos los martes, Milton tiene un programa en Instagram, sí. Su programa con el nombre Milton González, donde él también genera diferentes temas y explicaciones como musicoterapia y ya todos los podcasts que anteriormente hemos hablado, él también los hace partícipes. Así correcto, que pueden en vivo directamente comentarle, preguntarle, como dicen, sacarle todo el jugo en el conocimiento, de pronto los temas que les concierne y pues a cada persona. Sí. Así de que 7 a 8 horas del costa este norteamericana, internacional, todos los martes. Claro que sí, Milton. Entonces nos veremos en una nueva temporada, de pronto más adelante. Igual, dejo acá un paréntesis también. Si hay personas que quieran que enfaticemos en ciertos temas, podríamos crear una miniserie de pequeños mini podcasts, es decir, que sean cortos, explicando esos pequeños temas que de pronto las personas quieran interactuar o saber un poco más. Así que nuevamente les dejo nuestras redes sociales como laetniapodcast@gmail.com, donde pueden darnos sus sugerencias, comentarios y demás. También nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como La Etnia Podcast. Muchísimas gracias. Si les gustó este contenido, lo pueden ser también partícipes compartiéndolo con sus seres queridos, porque en esta temporada se habló mucho sobre lo que es la sanación y su importancia. Así que si ven una persona que necesita un tipo de ayuda, tal vez un podcast le pueda ayudar. Así que nos ayuda muchísimo también que lo compartan a sus amigos, a sus familiares, también en sus redes sociales. Y un abrazo virtual desde Bogotá, Colombia. Gracias, Milton. Agradecido eternamente. Agradecido.